Hermanos, muy buenos días. Tengo un saludo a ustedes. Hoy es febrero 18 del 2024. Y bueno, hoy vamos a continuar estudiando la confesión de fe de Westminster en el capítulo 11 referente a la justificación. Vamos a estudiar la entrada número 3. Aquí está la entrada número 3. La justificación. Tengo 8 de la mañana, 7 minutos aquí en el sur de California, y antes de pasar al estudio, vamos a hacer una oración. Oremos, Padre, gracias Señor en esta mañana. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para estudiar tu palabra, para que podamos aprender lo que tú nos enseñas en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestra justificación a través de la fe en Jesucristo. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que este mensaje sea de mucha ayuda para los que están presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar. Vamos a estudiar. Dice así la palabra de Dios. Por medio de su obediencia y muerte, Cristo canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son justificados de este modo. E hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre a favor de ellos. Sin embargo, puesto que por ellos Cristo fue entregado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente y no por cosa alguna que hay en ellos, entonces su justificación es solamente por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Ahora, la pregunta es, hemos estudiado ya la entrada número 1, la entrada número 2. Ahora, esto es muy importante. Justificación. Hoy en día en los debates es que si a usted le pregunta, ¿usted es justificado por las obras o por su fe? El catolicismo romano, que es la religión mayoritaria en Latinoamérica, enseña la teología de ellos que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo más las obras meritorias. O sea, el hombre es justificado fe más obras, los cuales son gracia de Dios, ellos van a decir. Y que es una justificación continua, lo cual quiere decir de que existe, o ellos creen en la posibilidad de que uno pueda perder la salvación, porque ya que si uno es justificado en base a la fe y a las obras, el que no obra de acuerdo a la tradición, entonces uno pierde la salvación. Y ahí entonces entra lo que tiene que ver el ir y pedir perdón otra vez. O sea, uno puede caer de la gracia. Entonces la pregunta ¿es uno justificado solo por la fe? Pero ya hemos visto también, si usted recuerda, anteriormente, que dentro de la teología reformada uno no niega que las obras es parte de la justificación. Las obras vienen a ser el resultado de creer en Dios. O sea, no es una fe desnuda, sino es una fe que siempre va acompañada de los frutos que obra por el amor. Eso es así. ¿Ok? Entonces, en esta entrada número 3, dice el primer párrafo, por medio de su obediencia. Aquí está. Por medio de su obediencia. ¿Obediencia de quién? De Cristo.
por medio de su obediencia y muerte. Esta es teología. Cristo canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son justificados de este modo. Ahora, esta frase es muy importante, porque dice de este modo. El pronombre demostrativo aquí, de este modo, implica esto, la obediencia y muerte. Este modo se refiere a la obediencia y muerte de Jesús. Cristo canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son justificados de este modo. Quiere decir que nosotros no tenemos ya que pagar. Ahora, bien interesante, porque a diferencia de la teología católica romana, el catolicismo romano cree que la justificación es diariamente activa, o sea, uno se justifica todos los días, lo cual quiere decir de que no existe dentro de la teología católica romana la seguridad de la salvación. No, por eso que uno es justificado todos los días. ¿Me entiende? Es como en el trabajo, diríamos así. Cuando uno va a trabajar, uno dice, oh, ya me dieron trabajo. Pero si usted falta 3, 4, 5 días y no va a trabajar, le despiden del trabajo. Y usted va a decir, un momento, ¿por qué me despidieron si usted me dieron trabajo? Claro, sí le dimos trabajo, pero la condición es que venga a trabajar todos los días. Si no viene a trabajar, le despedimos. Bueno, dentro de la teología romana es, sí, eres justificado inicialmente, pero hay una justificación última. O sea, no es que somos justificados una vez y ya para siempre, sino hay que ser justificados diariamente, porque si no somos justificados diariamente, perdemos y no somos salvos. O sea, no existe esa garantía de que hay una salvación perenne. No hay eso en el catolicismo, no existe. Es parecido al arminianismo. Es muy parecido al arminianismo. Es dentro de la teología calvinista reformada que uno entiende y se enseña desde el principio de que la justificación es un solo acto. Eso ya lo vimos anteriormente, no voy a repetir. Pero es en base a la obediencia activa y a la obediencia pasiva de Jesucristo. Aquí está, obediencia activa. Obediencia activa significa porque Él tuvo que hacer, Jesús hizo. Obediencia pasiva porque Jesús no hizo nada para morir, simplemente fue llevado. ¿Entiendes? Entonces, aquí se puede poner, eso ya lo vimos anteriormente, ¿ok? Tiene que ver el otro video para que vea. Esa es la obediencia activa. Y aquí la muerte viene a ser la obediencia pasiva. ¿Se da cuenta? ¿Por qué pasiva? Porque en la primera obediencia Jesús hace la voluntad de Dios. Él cumple. Cuando Él muere, es la obediencia pasiva. Entonces, esta doble obediencia de Jesús es prácticamente lo que enseña la teología reformada. La obediencia activa y la obediencia pasiva. Jesús vino a hacer la obra del Padre, él mismo lo dice en el Evangelio de Juan. Pero al mismo tiempo, él vino a morir. Obediencia pasiva. Entonces, justificación, o sea, que es el acto de estar bien con Dios. Parte de esto, por medio, aquí está, aquí dice medio de su obediencia. Su significa, se refiere a Jesús, la obediencia de Jesús. Cristo, el Mesías, canceló. Había una deuda contra de nosotros. Es como cuando usted tiene una deuda en el banco. La deuda va a seguir hasta que usted lo cancele. Pero que si viene alguien y dice, ¿sabe qué? ¿Cuánto es tu deuda? O mi deuda es, lo que sé, 100 millones. Ok, no te preocupes, yo cancelo esa deuda por ti completamente. ¿En serio? Sí. Sí, lo cancelo completamente esa deuda. Quiere decir de que el banco ya no te va a llamar y no debes nada. Estás
bien, estás a buenas cuentas con el banco, algo así. Nosotros no vamos a estar a buenas cuentas con Dios, al menos que alguien cancele lo que Dios tiene contra nosotros. Por eso dice aquí, Cristo canceló toda la deuda de todos aquellos, ¿ok? De todos aquellos que son justificados de este modo. ¿De cuál modo? Por medio de la obediencia y la muerte de Cristo. ¿Ves? Por medio de la obediencia. Este es el modo. Por medio de la obediencia, obediencia activa, y muerte, obediencia pasiva de Cristo. Él canceló. Entonces, dentro del punto de vista teológico, la muerte de Jesús tuvo un significado redentor, redentivo, que no solamente Él murió, sino que el propósito era cancelar completamente la deuda de todos aquellos que son justificados. Ahora, interesante porque uno diría, bueno, entonces Él murió por todo el mundo. Sí y no. ¿A qué se refiere sí y no? Sí, en el sentido, en el mundo de todas las razas, no solamente por una raza, por ejemplo, no solamente por los judíos, sino por los gentiles, por los griegos. Y no porque no son todos universal, sino por aquellos que son justificados. De este modo. ¿Qué dice el otro párrafo? Dice así, e hizo, ¿no? E hizo una adecuada, real y completa satisfacción. ¿No? Hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre, a favor de ellos. Ahí está. A la justicia de su Padre, a favor de ellos. O sea, cuando Jesús murió, Él canceló completamente y lo hizo, y la razón que lo pudo hacer es porque su sacrificio fue completo y real, que satisfizo la justicia de su Padre, a favor de quienes, de aquellos que son justificados. Estos ellos, de aquí, son los que son justificados. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿quiénes son los justificados? Los que son, ¿quiénes son aquellos que son justificados? Aquellos que, que Dios escogió, y a favor de ellos Jesús murió. Y el Padre aceptó la muerte de Jesús. Pero dice aquí, sin embargo, puesto que por ellos, o sea, los que son justificados, Cristo fue entregado por el Padre, ¿no? Aquí, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas, lo recuerdo otra vez, puesto que por ellos Cristo fue entregado. Okay, yo quiero que piense esto. Cristo fue entregado por el Padre, o sea, el Padre entregó a Cristo. Y su obediencia, la obediencia de Jesús, y satisfacción en la muerte, fueron aceptadas en lugar de la de ellos. Ahora, interesante esto porque cuando Cristo muere, Él dice, Padre, yo he muerto por ellos. Por favor, la deuda que tienes contra ellos, bórralas, porque yo ya pagué eso. Bueno, ¿qué dice aquí? El Padre se quedó satisfecho por lo que hizo Jesús en la cruz. El Padre se quedó satisfecho por amor de Jesús, porque Él entendió que Él murió por ellos, o sea, aquellos que son justificados.
y ambas gratuitamente y no por cosa alguna que haya en ellos, o sea, en los elegidos. O sea, no hay algo intrínseco de valor en ellos. Y ambas, entonces, su justificación es solamente por pura gracia. Entonces, esto es muy importante. La justificación es por pura gracia. Esto vamos a ponerlo aquí, así. Su justificación, vamos a ponerlo aparte del resto para que se entienda, haciendo énfasis en lo que dice. Nuestra justificación es por pura gracia. No hay nada en nosotros que Dios miró y dijo, bueno, aquí veo mérito, te voy a justificar porque tú estás haciendo algo muy bueno. Es imposible porque nuestras obras no ameritan que Dios nos justifique. La muerte de Cristo canceló, como dice aquí, completamente toda la deuda. Si no fuera así, entonces se hubiera dicho aquí, Cristo canceló parcialmente toda la deuda. ¿Se imagina que diga aquí, parcialmente toda la deuda? ¿Se imagina que la confesión diga esto? Cristo canceló parcialmente toda la deuda de todos aquellos que son justificados. Entonces la pregunta es, ¿y quién y nos va a ayudar a pagar la otra parte? Bueno, nuestras obras, que es lo que enseña la justificación en el catolicismo romano. Por eso ellos dicen fe y obras, para que se complemente. Pero Cristo no canceló parcialmente. No, Él no canceló parcialmente. Él canceló completamente. Aquí está. Toda la deuda. Quiere decir que si lo canceló completamente, ya no hay que hacer, bueno, Jesús, te puedo ayudar a pagar mi deuda. Nada de eso. No hay necesidad. Por más que uno diga, pues no, Jesús no va, no hay obra humana que pueda satisfacer la deuda que tenemos con Dios, porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Es imposible que haya una deuda que la que nosotros podemos pagar. Ahora, interesante porque dice aquí, la satisfacción que hizo Jesús es real y completa. Adecuada, real y completa. Aquí está. Es adecuada, real y completa. Ni más ni menos. No se quedó corto, ni tampoco le sobró. Es verdadera y está bien y es completa. ¿No? Volviendo al tema del que te ayuda a pagar la deuda del banco. Mira, ¿sabe que yo vengo a pagar la deuda? Ok, aquí está el dinero. Real dinero. Oh, wow. ¿Cuánto es? 100 millones. Aquí está, cuéntalo. Completo. Y es adecuada, ¿por qué? Porque es dinero. Así hizo Jesús en la muerte. El Padre aceptó el sacrificio de Jesús a favor de nosotros. De manera que ya no nos Dios ya no nos va a estar pidiendo, bueno, ¿cuándo vas a pagar la deuda que tienes? Pues es más, nunca. Al principio porque es imposible y segundo ahora porque ya alguien más pagó por mí. Ese es Jesús. Entonces cuando sucede eso, esa es la base de la justificación. Entonces, sin embargo, puesto que por ellos Cristo fue entregado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar, ambas gratuitamente y no por cosa alguna que hay en ellos. Entonces, la justificación es solamente por pura gracia. Entonces, ahora sabemos que la diferencia entre el catolicismo y nosotros en justificación
es que nuestra justificación no depende de algo de nosotros. Por más que usted diga, no, es que yo quiero poner de mi parte, quiero hacer ayunos, quiero hacer penitencia, quiero hacer esto, está bien, si quiere hágalo. Pero ninguna de esas obras amerita que Dios a usted le va a justificar. O sea, si usted lo ha hecho con ese motivo, ha perdido su tiempo. Porque nuestra obra, nuestros hechos, por muy nobles que sean, no ameritan a satisfacer las demandas de Dios. El único que lo hizo con su obediencia pasiva y activa fue Jesús, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Tanto la estricta justicia de Dios, fíjese, aquí está el adjetivo, estricta justicia de Dios. No fue una justicia cualquiera, sino estricta. Como la rica gracia de Dios, o sea, abundante gracia de Dios, sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Vamos a que le dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. ¿Qué dice? Hebreos 1, 3 dice, el cual, no sé si lo pueden ver aquí, pero a ver dónde está esto. Aquí está. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, apareció aquí en la Universidad de Loma Linda, donde trabajo. Bueno, dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Mire, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Mire, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, no hay otra forma. Porque si la purificación de los pecados sería por nuestros méritos, diría efectuado la purificación de nuestros pecados, más nuestros méritos o más las obras. Y no dice eso. Dice por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Así dice. Hebreos 10, 10 dice, así vamos a ver, en Hebreos 10, 10. A ver, Hebreos 10, 10. Vamos desde el 8, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento, sistema de sacrificios. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y dice aquí, las cuales se ofrecen según la ley. O sea, la ley de Moisés, si ustedes leen Éxodo, empezando de Éxodo, Números, vamos a ver que había un sistema de sacrificio, de holocausto y de ofrenda para los pecados. Por ejemplo, en Número nos habla acerca de las violaciones, de los pecados contra el prójimo. Dios demandaba en la ley que haya restitución cuando alguien robaba o hacía algo o una ofensa al prójimo. La restitución significaba que, por ejemplo, si alguien le robaba un caballo, tenía que traerle o el mismo caballo o otro caballo. Ahí no quedaba, porque la culpa seguía. Entonces tenía que traer un cordero al sacerdote para que sacrifique al cordero.
por el pecado de la persona que robó. Fíjese. Y eso está según la ley de Moisés. Entonces, aquí está diciendo Hebreos que los sacrificios de esos animales, sus ofrendas, sus holocaustos, sus expiaciones, expiación significa limpiar el pecado, no quiso ni le agradaron a Dios, las cuales son según la ley de Moisés. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando aquí? Esto es escritura, ¿ok? Para que no diga alguien, bueno, eso dice la confesión, pero ¿qué dice la escritura? Bueno, aquí la escritura dice, Jesús, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? La obediencia activa. Obediencia activa. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Obediencia activa. Quita lo primero. ¿Cuál es lo primero? El pacto de Moisés, la ley. ¿Para qué? Para establecer este último. ¿Cuál es este último? El pacto, el nuevo pacto en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos claramente los dos pactos. El primero es el pacto con Moisés. El segundo es el pacto o el nuevo pacto en Cristo. No podía establecer el segundo pacto si no quitara el primer pacto. Porque el primer pacto es temporal. Y como dice aquí, los sacrificios y las ofrendas y expiaciones no quisiste ni le agradaron. Fíjese, ¿cómo entiende usted eso? Ahí lo dice, que todo sacrificio en el Antiguo Testamento, que era a través del sacrificio de un cordero, de una oveja, de un macho cabrío, para remisión de los pecados, tenían que derramar la sangre del animal. No quiso, ni le agradó. ¿Me entiende? Las cuales se ofrecen según la ley, diciendo, yo vengo, y la razón es porque él decía, Jesús, yo vengo a hacer tu voluntad. Quita lo primero, elimina la ley de Moisés para establecer este último. Ahora, en esa voluntad, o sea, en la voluntad de Jesús, somos santificados mediante la ofrenda, aquí está, del cuerpo de Cristo. Esta es la ofrenda, esta es la obediencia pasiva. ¿Cuál es la obediencia activa? Para hacer tu voluntad. Escríbelo. ¿Cuál es la obediencia pasiva? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Otra vez. ¿Cuál es la obediencia activa? Para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la obediencia pasiva? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. ¿Se dan cuenta? Una vez para siempre. Ya no hay otra. O sea, son dos partes de lo que es la base de la justificación. O sea, no tenemos que hacer que Cristo muera todos los días para que la justificación continúe. Entonces, dentro del catolicismo ellos entienden, la justificación se inicia, ellos no niegan esa parte, pero lo que ellos dicen es tiene que ser todos los días la justificación de uno. Pero no tiene sentido, porque si fuera así, entonces Jesús tiene que estar muriendo todos los días. Pero aquí dice no. Aquí dice que la justificación es en base a que Jesús hizo la voluntad del Padre, la obediencia activa. Pero al mismo tiempo somos apartados, santificados por la ofrenda. Cuando Él muere, obediencia pasiva, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Se dan cuenta? Que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, esto usted tiene que marcar. La razón que los sacrificios lo hacían era porque nunca pueden quitar los pecados. ¿Ok? O sea, en el Antiguo Testamento hay todo un sistema de sacrificios, de rituales, en donde la muerte del cordero simbolizaba la expiación del pecado, pero ellos nunca pudieron quitar los pecados. Aquí dice, nunca pudieron quitar los pecados. Ahí está, nunca pudieron quitar los pecados. Repita, el sacrificio, el Antiguo Testamento, hoy día a día del Señor, haga
separe unas 3 a 4 horas y lea la Biblia, estudie. Siempre los digo así, porque no es comida rápida. No hay excusa, eso depende ya de usted y su conciencia. Pero tiene que estudiar. Lea el número, lea el Éxodo, lea números y vaya subrayando, ¿no? Vaya subrayando todas aquellas partes donde habla de sacrificio. Y usted va a ver ahí que si comete esto, traiga sacrificios, traiga un cordero, y etcétera. Cantidad de sacrificios. Pero ¿qué dice aquí? Nunca puede quitar el pecado. Nunca. Pero el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿no? Un solo sacrificio por los pecados. Ahí está. So, el sacerdote en el antiguo pacto, todos los días, o sea, el sacerdote era un carnicero. Si usted quiere entender quién era un sacerdote, el sacerdote era un carnicero, porque él se encargaba en degollar corderos, ovejas, machos cabríos y toros. Yo no sé si usted ha visto en los lugares donde matan, sacrifican a las reses para consumo humano. Es terrible, yo nunca trabajaría ahí. Bueno, hay gente que tiene necesidad de dinero y trabaja ahí, pero yo no consigo de trabajo. Porque es terrible, el animal siente, el animal sufre. Y no es un animal tamaño de un ratón, son tremendos animales. La oveja misma es un animal grandísimo. Y el sacerdote tenía que degollar y se empapaba una sola degolladera de animal, de una oveja, se llenaba de sangre. Y el pueblo eran miles. O sea, al final del día estaba bañado todo de sangre, oliendo a sangre fresca de oveja. Iba a la casa, seguramente no sé si su esposa le permitiría dormir ahí en la cama oliendo a sangre de oveja. O de repente afuera. Y al día siguiente lo mismo. Al día siguiente lo mismo. Hoy en día, dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea, ya no todos los días su sacrificio, dice, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, lo cual quiere decir que el verdadero sacrificio y expiación por los pecados fue el de Jesucristo. El verdadero, no hay otro. El verdadero sacrificio para expiar los pecados del pueblo no es de todos los días, ni es de animal ni oveja, sino es de Jesucristo una vez para siempre. Y Dios lo ha llevado, lo ha glorificado. De ahí en adelante, una vez que sucede eso, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado. Ahora, el 13 es algo escatológico, porque el versículo 13 habla de la parte ya escatológica. Jesús una vez llevado arriba, entonces dice, de ahí en adelante esperando, esto es escatología. Esto no se ha cumplido. No lo vamos a ver nosotros. En 20 años aquí no vamos a estar, ni usted ni yo vamos a estar aquí. 30 años lo máximo, van a haber otros. Vamos a irnos sin ver cuando los enemigos de Dios sean sometidos a su poder. Tal vez en unos 500 años o 1000 años, quién sabe. Pero eso es lo que está pasando, porque dice de ahí en adelante, o sea, ¿cuál es de ahí? Una vez que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, se espera que los enemigos de Jesús, y sus enemigos, aquí está, sean puestos sobre esta, o por eso significa, es una expresión hebraica que significa sean destruidos. Es lo que está diciendo. Porque con una sola ofrenda, o sea, su muerte, hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, justificación. Si fuera justificación, fe y obras, aquí diría, porque con su ofrenda, más los méritos de los santificados, ahora son santificados. No dice, aquí no vemos ninguna ecuación en donde pone fe más obras,
para la justificación. No hay eso. Solamente está la justicia de Cristo. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, o sea, ellos son los justificados. Después de aquellos días, o sea, los días cuando Jesús muera, sacrificio, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Esto es cuando el Espíritu Santo viene. Y en sus mentes las escribiré. O sea, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto tiene que ver con la realización de las sombras que iban a venir, de la realidad de las sombras. O sea, la realidad de las sombras es Jesucristo. Entonces, todo sacrificio que se hacía en el antiguo pacto apuntaba a Jesús. Porque como dice aquí, ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando, ofreciendo muchos de los sacrificios, y nunca pueden quitar los pecados. O sea, ellos llevaban su cordero, el sacerdote bañado ya de sangre hasta el final del día, oliendo a sangre de animal, rojo prácticamente, su cuerpo y vestimenta roja, sacrificaba. Pero que dice aquí, no quitaban los pecados. Aquí dice, no quitaban los pecados. Por eso se hacía día tras día. Porque ¿se imagina usted eso? No sé, un día tiene 365, un año tiene 365 días, o sea, tiene que tener 500 corderos para que cada día, bueno, a ver, llévale este cordero, otro al día siguiente otro cordero, porque de los pecados de usted. Al día siguiente otro cordero, o sea, en un mes 30 corderos. Oiga, ya no, ya me está quedando poco los corderos, que tengan más corderitos. A ver, ponle el macho y la hembra juntos para que procreen. Pues sí, porque se iba a acabar todos sus corderos. ¿Y después qué? Entonces dice aquí Jesucristo, este es el pacto que haré con el pacto de Jesús, el nuevo pacto. Después de aquellos días, o sea, ¿cuáles días? El día en que Jesús sacrifique, muere en la cruz. Pondré mis leyes en sus corazones, o sea, espiritual. El pacto, nuevo pacto es espiritual. Y en sus mentes las escribiré, o sea, la ley de Dios está en nuestro corazón. Esto es importante, esto es Biblia. Aquí están las escrituras. Ya no tenemos que ir al sacerdote porque ya no hay tampoco. Ya la gente no tiene corderos, nada de eso, apenas tiene un gato, un perro. Ya, ese sistema ya, ni para el pueblo judío, ya pasó. Esta carta no fue escrita para nosotros, recuerde. Esto fue escrita hace 2000 años para los judíos de ese entonces, cristianos. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, a diferencia del sacrificio de animales y machos cabríos que cada día tenían que traer al sacerdote, que ya estaba cansado de bañarse con sangre de cordero desde la coronilla hasta los pies, sí, literalmente, porque el pueblo venía y traía sus corderos. Degóyale, degóyale. Al día siguiente, ¿qué vas a hacer hoy? Le decía a la esposa al sacerdote, pues a seguir matando. Y ya, era un carnicero prácticamente. Aquí está la primera oveja sacerdote, sí, ahí tráigalo, cortar el cuello, y hacía todos los rituales lo que tiene que hacer para la expiación de los pecados. Pero dice aquí que Jesús, una vez que hace para siempre, ya no tiene que otra vez morir en la cruz, porque los pecados de aquellos que tienen fe en Jesucristo, Dios nunca se acordará de ellos. Pues donde no hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya no hay más que perdonar? No, porque ya Dios se olvidó de tus pecados. Oh, entonces ya no hay más. Jesús ya no tiene que morir otra vez, ya no hay. Entonces, esta es la mayor objeción a la misa. Porque en la misa, según la Iglesia Católica Romana, está el pan, que es el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre de Cristo, se está haciendo otro sacrificio. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se tiene que hacer otro sacrificio cuando dice no hay más ofrenda por el pecado? Ahí está. O sea, ¿por qué hacer morir a Cristo otra vez?
Ya no hay. Ahí dice, no hay más ofrenda por el pecado. Léalo en su Biblia, subráyalo. Subráyalo. Subraya. Subráyalo. Ahí, subráyalo. Por eso digo, hoy día prepare y póngase a estudiar. Póngase a estudiar. Interesante esto. Y dice 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? En la antigua ley, en el antiguo pacto, solamente el sacerdote entraba al lugar santísimo, nadie más. Nadie más. Hoy nosotros en Cristo tenemos la libertad de entrar en el lugar santísimo. Porque Jesús es el camino. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dijo soy el camino, él estaba diciendo a los judíos, hey, ustedes pueden entrar al lugar santísimo. Pero ellos no lo entendieron. Estoy diciendo, yo soy el camino. El que por mí entra, entrará a la vida eterna. Y no lo creían. No entendían lo que hablaban. Y si ellos que estaban en centro no lo entendían, menos nosotros que no hablamos ni hebreo ni griego, para nada. Apenas pronunciamos bien el español. Pero Jesús estaba diciendo teológicamente, oiga, ya el antiguo pacto es decadente. Ahora yo soy el Cordero de Dios. Yo quito el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista. Él lo presentó a Jesús. Le dijo, se los voy a presentar al verdadero Cordero de Dios, cuya sangre nos limpia verdaderamente del pecado, y donde no hay remisión de pecado, ya no hay más ofrenda del pecado. Ya no hay más ofrenda. Una vez y para siempre. Dice, por la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. A ver, Juan el Bautista, si yo tengo aquí un corderito, lo iba a traer. No, quédatelo. Bueno, al menos que te la quieras comer un asado de cordero, es diferente. Pero de sacrificio ya nada que ver. Pero ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ya no más, ¿no? Porque hay otro cordero. Oh, ¿otro cordero? Sí. ¿Y de quién es? ¿De todos? ¿Cómo es de todos? Jesucristo es el Cordero de Dios que realmente quita el pecado. ¿Se dan cuenta? En el nuevo pacto es así. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él, aquí está, esto me gusta a mí, abrió a través del velo. Esto es su carne. Entonces, se dan cuenta, o sea, cuando Jesús muere en la cruz, la obediencia pasiva nos abre el camino para entrar al lugar santísimo, porque el velo se rompió. Ya no hay necesidad de templo. Ya no hay necesidad de templo, eso es cosa del pasado. Si existe, bueno, un museo, nada más. Pero no tiene ningún valor alguno, para nada. ¿No? Eso se destruyó en el año 60 con la invasión de Tito a Jerusalén. Más de 1 millón murieron. Destruyeron el templo, lo quemaron. Lo cual significa que Dios los abandonó y dijo, ya no. Para mí el verdadero templo es el templo, el cuerpo, donde habita el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo. Ya no es templo hecho de manos. Y el sacrificio en este templo de Jesucristo, una vez sola para siempre, ahora por la fe nos apropiamos de eso. Y dice, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, ya no el de Leví, sino Jesús, acerquémonos con corazón sincero, amén, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados con los cuerpos con agua pura. Referencia al bautismo en agua. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, o sea, la fe. Esta es la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Hay una esperanza. Nosotros vivimos, por eso hay fe. Fe implica esperanza, porque no está cumplido actual. Por eso es fe, cuando lo real se viene. Es como la casa. Usted se compra una casa, dice, Señor, aquí está, tiene la casa. Bueno, sí, pero ¿dónde está la casa? No se preocupe, aquí están los papeles. Oh, sí, aquí está legalmente su casa, pero espéreme. Usted rellenó, usted firmó. Aquí está, es más, aquí están las llaves.
Oh, gracias, pero ¿dónde? Espérese, ya sé, usted quiere ver la casa. Aquí está la promesa. Aquí está el documento, ya lo firmó. Garantizado la casa. Y tiene la llave. Nosotros estamos construyendo la casa de usted. Cuando esté terminado, con el de llave que tiene y con el documento, la casa es de usted. Mientras tanto, usted tiene la garantía y la esperanza de que usted tendrá su casa. Algo así con la salvación. Nuestra profesión de fe es real, porque el que lo prometió es fiel, Dios. Considerémonos nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿se dan cuenta? O sea, ya que estamos justificados, tenemos que amarnos unos a otros. Cristianos, buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, se refiere el día de nuestra redención. Cuando Jesús ponga a tus enemigos bajo sus pies, como dice ahí. O sea, es todo un sistema escatológico. Para concluir, entonces, la confesión de Westminster. Justificación es un acto de Dios solamente para ellos, aquellos que tienen fe en Jesucristo. Porque Jesús, ¿no? En su obra, obediencia activa y muerte pasiva, obediencia pasiva, completó, canceló la deuda de los que somos justificados. Una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de que vuelva a morir, porque una vez que tenemos en Cristo, dice Hebreos, Él se olvida de los pecados, y donde ya no hay remisión de pecados, pues ya no hay sacrificio. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre. Jamás va a volver otra vez a morir. Sigue estudiando en la tarde. Oremos, Padre, gracias, porque eres un Dios grande, lleno de amor. Tu verdad siempre nos ayuda. Que este día ponga en nuestro corazón hambre, hambruna, pero hambruna de tu palabra. Hambruna. Haznos sedientos al punto en donde tal vez nuestro paladar ya se seca espiritualmente. Gracias por todo, te pido, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.